Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy están acudiendo al Congreso de la República el ministro Oliva de Economía y el ministro del Ambiente, de Energía y Minas, el señor Ismodes, para rendir cuentas en torno al conflicto minero por Tía María. Finalmente ya se han retomado las operaciones en el puerto de Matarani, pero sin embargo más al sur, en Moquegua, la operación minera Quellaveco también enfrenta, la región Moquegua enfrenta un paro. Hay un problema y hay conflictividad en toda la industria minera, justo en un contexto en el cual el crecimiento económico de este año no resulta muy auspicioso. ¿Cómo ha sido la reacción del gobierno hasta este punto? ¿Cómo se debiera manejar el tema hacia futuro? Son algunas de las preguntas que queremos discutir el día de hoy con Gonzalo Segarra, que nos visita. Él es director ejecutivo de Acerta y ha tenido la gentileza de concedernos unos minutos para conversar este tema. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas, gracias Joaquín, encantado de estar acá. Gracias a ti. Primero quisiera empezar preguntando por tu lectura del manejo que ha tenido el presidente Vizcarra de la crisis en Tía María hasta el momento. Bueno, yo creo que ha sido muy malo, ¿no? Y para resumir, diría que ha sido malo que se ocupe él en lugar de utilizar mensajeros, ir a reunirse con estas personas que además no estaban... Yo creo que es una protesta que estaba deslegitimada por el uso de la violencia. Luego, haber tenido la ingenuidad de dejarse grabar, es decir, un presidente no puede estar en un cuarto donde haya gente que lo pueda grabar y haber tenido la confianza. O sea, él les dice en un momento, yo no soy el enemigo, y no se da cuenta que ellos son el enemigo. Tan enemigos suyos son que le filtraron el video y lo han puesto en esta situación tan mala. Luego creo que estuvo pésimo que dijera lo que dijo, que les dijera lo que les dijo. Diego Macera, del IPE, mandó un tuit ayer diciendo, bueno, imaginémonos que fuera al revés. Imaginémonos que estos términos los hubiera usado con la mina. No sería un escándalo mayúsculo. O sea, pierde su calidad de estar por encima de esta situación. Se identifica y les dice cosas tan bárbaras como si en un mes no he solucionado el tema, tomen una medida radical. ¿Qué quiere decir en ese contexto una medida radical? Salgan a hacer violencia. Eso traiciona la razón de ser del Estado, del jefe de Estado, que es ser el jefe de Estado de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, además creo que ha sido una torpeza haberse expuesto de esa manera cuando tiene los enemigos que tiene y darles un pretexto para que, como ya algunas voces pretenden, utilicen esta situación para intentar vacarlo, cosa que yo te adelanto, como te dije fuera de cámaras, que me parece absurdo, no tiene ningún sentido la vacancia. Y yo creo que llama la atención esta suerte de dualidad que hay, porque tenemos por un lado un Vizcarra que a la hora de enfrentarse al Congreso por la reforma política o la reforma de justicia no le tiembla la mano y se le ve envalentonado, pero sin embargo con presidentes regionales y alcaldes que uno pensaría tienen menos poder que una bancada como la Fuerza Popular, como que se echa, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esta dualidad? Yo entiendo esa dualidad en función de una cuestión psicológica. O sea, creo que el presidente no se ha dado cuenta que es el presidente en lo profundo de su psique. Porque ambas cosas, ambas actitudes, el ser excesivamente achorado, digamos, con el Congreso, no es digno de su investidura. Y el someterse a esta sarta de delincuentes, que eso es lo que para mí son los que se atreven a poner un monigote suyo y fusilarlo en la Plaza de Armas de Arequipa, someterse a ellos, es también indigno de un jefe de Estado. Entonces creo que en el fondo esa realidad se debe a que el presidente no ha internalizado qué es lo que es. Es no solamente el jefe de gobierno, es el jefe del Estado, ¿no? Es una persona que está llamada a ser un estadista y no ha entendido eso. Creo que él cree que sigue siendo un presidente regional de una microrregión, porque eso es lo que es Moquegua. Moquegua es un séptimo de San Juan de Lurigancho en población, ¿no? Entonces, creo que eso explica un poco sus desatinos, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho una y otra vez. O sea, digamos, con esto no quiero quitarle
base, digamos, creo que tiene motivos para enfrentarse al Congreso, como lo hace. Tal vez las formas no son las mejores y tal vez... Lo otro que creo es que es muy... como que le falta, y eso también tiene que ver con la falta de internalización de su papel. Creo que le falta perspectiva, le falta una visión estratégica del país y tiende a ser demasiado táctico. Entonces yo creo que algunas de las cosas que ha tomado en su enfrentamiento, algunas de las medidas que ha tomado en su enfrentamiento con el Congreso han sido geniales en el sentido de que los ha descolocado por completo. Pero a un nivel táctico de corto plazo. Así es, a un nivel táctico chiquito, ¿no? De acuerdo. Y el big picture, la gran escena, no le está funcionando, claramente. Ahora, volviendo al tema de Tía María, la defensa del presidente es que él ha sido consecuente porque él desde un inicio dijo que no se iniciarían operaciones hasta que no estén dadas las condiciones. Y la propia empresa, incluso un día antes que se le otorgue la licencia de construcción, dijo que no iba a poder, no iba a iniciar la construcción hasta que no hubiera una suerte de acuerdo social, ¿no? Entonces, la verdad es que en la práctica, ¿qué tanto estamos perdiendo con la suspensión de la licencia si es que en la realidad iba a ser difícil que se inicie la construcción? A ver, yo creo que si algo no ha sido es consecuente, porque si hubiera sido consecuente, entonces no les hubieran dado la licencia, la hubieran podido patear un poco más en todo caso. Bueno, estaba el límite del vencimiento del estudio de impacto ambiental, ¿no? Bueno, pero un gobierno que le da y después le quita, y le quita sin base legal, porque esa es suspensión... Es una suspensión, no una anulación. Pero no tiene base legal la suspensión. De acuerdo. Bueno, es una... Lo que ha argumentado el Consejo de Minería es mientras se resuelve el recurso de revisión presentado por el gobierno regional de Arequipa, hago una suspensión. Es una cosa extraordinaria que efectivamente... Y luego está la sospecha que ustedes mismos la han... ¿no? La directora de Perú 21 la ha ventilado públicamente de que el Consejo de Minería o el Ministerio de Minería hayan ayudado a redactar el recurso. Entonces, yo no creo que ha sido consistente. Y luego, claro, es verdad que nunca pareció el Ejecutivo muy convencido. Digamos, si queremos encontrarle la consistencia, tal vez está por ahí. Pero ahí entramos pues a un problema más estructural, que es cómo falla el Estado de Derecho en el Perú. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que nos queda? Que tú puedes cumplir todas las leyes y aún así no obtienes los permisos que debes obtener. Entonces, hay un problema de reparto de titularidades. En la práctica hay una titularidad que es la gente que está alrededor tiene la titularidad de impedir, y eso no está legalmente cristalizado en ningún lado. Que quizá también señala que la normativa minera no está todo lo adecuada a la realidad, ¿no? Pero y de hecho el presidente parece que lo hubiera identificado porque su mensaje del 28 de julio habla de una nueva ley general de minería. Pero la pregunta ¿es este el contexto para tener ese debate? No, ¿y cuál va a ser el contenido de esa nueva ley de minería? Ahí empezaron a decir, no, pero la minería... O sea, yo ahí digamos, no creo que nos debamos espantar por la sola idea de una nueva ley de minería, sino de por qué la vamos a cambiar. Porque siempre está la posibilidad de mejorarla o de empeorarla. Sí. Entonces, si los cambios a la minería van a generar más conflictividad social, la vamos a estar empeorando. Si son cambios que generan predictibilidad, que generan una mejor asignación del recurso minero, por ejemplo, yo siempre he sido partidario de que el dueño de la superficie sea dueño del recurso minero, pero evidentemente... Y en es un algún cambio momento, mayor, digamos. Es un cambio mayor, no es muy popular. En algún momento el expresidente fallecido, Alan García, estuvo abierto a esa idea, pero bueno, se puede abrir ese debate, ¿no? Ahora, ¿qué tan peligroso es esto en términos de precedente, ¿no? Mencionaba yo que se ha iniciado desde el lunes un paro regional que ha sido parcialmente acatado en Moquegua en torno a la operación de Anglo American. Que ya Beco, para ti es claro que este es un efecto, digamos, rebote de... Sin duda, ¿no? Yo creo que una cosa lleva a la otra, pero mi preocupación no es tanto la minería, sino el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, claro, puede ser la minería, puede ser con la antiminería, o puede ser con mis hijos no te metas, o puede ser los que quieren que no al nido, puede ser cualquiera, pues, pero el que recurre a la violencia no merece ser amparado, porque para eso existe el Estado. Al Estado nosotros le damos el uso monopólico de la violencia legítima
para que la gente no se esté matando entre ella libremente, ¿no? O destruyendo propiedad, etc. Entonces, cuando se habla de están criminalizando la protesta, no están criminalizando la protesta, están criminalizando la violencia. Así es. Entonces, lo que es inaceptable es la violencia. Yo creo que los antimineros tienen todo el derecho de protestar, ¿no? Estoy en desacuerdo con su protesta, pero tienen todo el derecho. Lo que es insostenible es que cada vez que a alguien no le gusta algo en este país, se dedica a trabar carreteras, ¿no? A impedir el libre tránsito de los compatriotas. Tuvimos hace unas semanas a esta señora brasilera que estaba indignada, con toda razón, no concebía que los que pagaban el pato, por ponerlo en términos muy coloquiales, por este desaguisado, por este desencuentro entre mineros y antimineros, fueran las personas que tenían que movilizarse de una ciudad a otra. Totalmente. ¿No? Ahora, como en todo conflicto, hay una porción de los manifestantes que seguramente tienen una legítima preocupación por la afectación al medio ambiente, los impactos que puedan tener la minería y que quizá no perciben los potenciales beneficios de la misma. Entonces, creo que esto también debe llamar la atención del modelo en el cual los beneficios de una actividad minera se sienten por la población. En el caso del Valle del Tambo, por ejemplo, en la provincia de Islay, no hay una cobertura de agua al 100%. Algunas localidades, incluso dentro de Cocachacra, tienen agua 2 o 3 horas al día. Entonces, también surge la pregunta ¿qué hacer para que realmente la minería tenga un impacto? De acuerdo, yo creo que además hay muchos factores, ¿no? También hay los factores de quién está detrás del proyecto y que tiene un track record de desgaste en sus relaciones sociales, que es un poco también lo que pasaba hace varios años en Cajamarca con Yanacocha y Minas Conga, ¿no? Entonces, yo creo que la antiminería no podemos elevarla a una categoría en sí misma, sino que hay que analizar las cosas, como tú bien has dicho, en el contexto del Valle del Tambo, de 2019, de Southern, etcétera, etcétera, y de los actores que están en juego. Ahora, que tampoco, digamos, a ver, los derechos de uno, los derechos que no le reconocemos a uno, están haciendo que prevalezcan los derechos de otro, ¿no? En el sentido de que uno de los grandes opositores a Tía María son los arroceros, ¿no? Los arroceros no son necesariamente campesinos, etcétera, son empresarios arroceros, ¿no? Bueno, hay dos cooperativas grandes en el Valle del Tambo. Con el agravante de que, en términos técnicos, la gente que sabe de agricultura, no es mi caso, pero algo he leído, te dice pues que no hay nada más criminal que sembrar arroz en la costa del Perú, porque... Y hay otro factor ahí, yo creo, que es que tu preocupación por el agua... Claro. el arroz se chupa todo el agua y se la chupa gratis, pero porque no tenemos una correcta asignación de ese recurso en términos de su costo. Y es además un cultivo de baja productividad, ¿no? Pero también creo que hay un factor ahí quizá mercantilista, en el sentido de que el jornal agrícola que se paga en el Tambo ahora es el orden de 30 soles al día. En la introducción de una actividad minera probablemente va a elevar el costo de oportunidad de quienes trabajan en el agro y los productores se vean obligados a pagar más, ¿no? O sea, puede haber algo de eso también. Siempre estas cosas son más complejas que minero antiminero, ¿no? Que a veces un análisis, llamarle análisis es mucho decir, ¿no? Pero a veces los planteamientos políticos, politiqueros, periodísticos, etcétera, nos lo ponen en términos simplones y la verdad es que es Pero complejo. Creo que sí amerita también repensar el rol del Estado ahí, porque muchas de estos conflictos, como fue en el caso de Quellaveco, que ahora está nuevamente en la agenda, Las Bambas, terminan haciendo arreglos entre la empresa y la comunidad. Entonces, la empresa termina de alguna manera reemplazando funciones del Estado, ¿no? Entonces, eso no es sostenible. Y no es sostenible y además que no le corresponde a una empresa. Lo demuestra lo propio de Las Bambas, ¿no? Por supuesto, y no le corresponde además, y ¿no? Hay un factor sociológico adicional que a mí me gusta comentar a propósito de Las Bambas y que no se comenta mucho, y estamos ante una nueva realidad social por Las Bambas, por ejemplo, que son estos campesinos ricos. Sí. En el Perú tradicionalmente no hemos tenido eso. En otros países como Ecuador sí, ¿no? Estaban los otavalos, que eran unos grandes comerciantes,
y que en una época se decía que ponían y sacaban presidentes. En el Perú para nosotros es una novedad, o sea, las Bambas nos enfrenta a esta gente empoderada, a la que, y no solo las Bambas, ¿no? Otras mineras, ¿no? De gente que muchas veces no tiene mucha educación, que tiene cánones y códigos culturales distintos de los limeños, digamos, muy occidentalizados, y que de pronto tiene un montón de plata, y que de pronto está empoderada, y entonces tenemos una estructura de derechos que satisface o no satisface a estos grupos, que a diferencia de otras épocas, hoy día cuentan con unos recursos para hacer valer o pretender hacer valer lo que ellos creen que debe ser. Y que además cuyos recursos han sido generados por la actividad minera, sí, precisamente. Claro. Ahora, sí, pero no, eso no los obliga a nada. Digamos, una vez que ha sido transferida esa riqueza, ya es de ellos. Y por supuesto. Ahora, la reacción que ha habido en torno a al manejo, al pobre manejo del Ejecutivo, ¿te parece proporcionado? O sea, por ejemplo, el congresista Mulder pidiendo una vacancia, hoy día se está interpelando a 2 ministros. ¿Realmente es una reacción a proporción? Mi amiga Diana Seminario, que le tengo mucho aprecio, escribió ayer en su columna de Comercio que no es descabellado pensar en la vacancia en este contexto. Bueno, yo lamento mucho decirle a Diana que sí es descabellado. O sea, no hay causal de vacancia ni nada que se le parezca, con todo lo crítico que, como te consta, soy de la actuación del presidente. Es decir, uno no vaca al presidente porque comete 1, 2 o 3 torpezas. No es causal de vacancia ser mal presidente incluso, ser mal gobernante. Si fuera el caso, ¿no? O sea, yo creo que el presidente ha actuado muy mal en el caso Tía María, y ojalá que lo pueda enmendar, pero eso no quiere decir que deba proceder la vacancia. En realidad ahí estamos ante una distorsión institucional en el tema del Perú con la vacancia. Se ha convertido, bueno, no solo en el Perú, la verdad es que en toda Latinoamérica se ha degenerado esta figura de la incapacidad moral, que en su origen era la incapacidad mental, ¿no es cierto? Así es. Para darle esta absurda y antipresidencialista, en un contexto presidencialista, idea de que el Congreso puede, pues, a su leal saber y entender, juzgar la moralidad del presidente y meter en ese cajón desastre, sobre la base de conseguir una cantidad de votos, lo que se le ocurra en cada momento. Y eso es inaceptable. Eso es profundamente antiinstitucional, profundamente antidemocrático, profundamente antipresidencialista, y más allá de si es Vizcarra, Fujimori, Ollanta-Humala, Alan García, quien sea presidente, estamos en un régimen presidencialista o semipresidencialista, si se quiere, y por tanto el primer poder del Estado es el Ejecutivo. Al Ejecutivo no se le vaca por quítame estas pajas. Por tanto, con toda la torpeza que pueda cometer o haber cometido el Ejecutivo, no pueden vacar al presidente por esto. Eso sería un golpe de Estado, así de claro lo pongo. De acuerdo. Ahora, dices tú que el Legislativo no debe poder vacar al presidente con esa facilidad, pero ¿puede el Ejecutivo vacarse a sí mismo? Digamos que es lo que está mal que bien proponiendo el presidente Vizcarra, tomándose una alternativa que hay en los regímenes parlamentarios, ¿no? Porque es como un préstamo del sistema parlamentario lo que está sucediendo, ¿no? Desgraciadamente tenemos pues muchos híbridos, ¿no? En la mañana estaba dando una conferencia sobre esto en San Isidro. Digamos, una tarea que tenemos por delante es afinar un poco nuestras instituciones para que sean más consistentes entre ellas mismas, ¿no? Yo creo que lo que el presidente ha propuesto es, uno, constitucional, porque no lo puede imponer, es una propuesta de modificación, y evidentemente el Congreso le puede decir que no, y se acabó la discusión. Se acabó la discusión en términos constitucionales, no sigue la discusión política. Bueno, ahí se abre otra puerta que es la cuestión de confianza, pero en fin, esa es otra discusión. Pero digamos, no hay nada parecido a un golpe de Estado, a nada inconstitucional en la propuesta. Es una propuesta. La toman o la dejan. ¿Pero tú crees que en el largo plazo el adelanto de elecciones va a ser más bien que mal al 2021? Ya ese es un análisis ya no constitucional, jurídico, sino político, coyuntural. Y yo creo que excepcionalmente, tal como están las cosas, donde en realidad lo que tenemos es un gobierno dividido, es decir, un enfrentamiento de poderes que no se termina de resolver porque desgraciadamente nuestros mecanismos son imperfectos. ¿Cómo debería resolverse esto? Y esto no le va a gustar a mucha gente, pero es la verdad. Debería resolverse a favor del Ejecutivo, porque sí, somos un régimen presidencialista. Entonces, la lógica del presidencialismo es que cuando hay un choque entre Ejecutivo y Legislativo,
prevalece el Ejecutivo. Distinto es el caso del parlamentarismo. Pero en el presidencialismo debería primar el Ejecutivo de una u otra manera. Bueno, por una vía democrática, es decir, que el Congreso apruebe la Sin propuesta. duda, siempre una vía... No, pues me refiero a que hay mecanismos, en cada presidencialismo hay sus propios mecanismos. En Estados Unidos, que es el presidencialismo por antonomasia, no hay la posibilidad de disolver al Congreso, pero el Congreso se va renovando cada 2 años. Claro. Y luego el presidente tiene un poder de veto absoluto sobre las leyes. No como acá, donde observa y bueno, etc. ¿no? Entonces hay otros mecanismos, pero prevalece. El sistema está diseñado para que termine prevaleciendo el Ejecutivo, porque eso es la esencia del presidencialismo. Entonces nuestro presidencialismo es imperfecto. Ha metido instituciones parlamentaristas, curiosamente, para que se resuelva este impasse a favor del Ejecutivo. No es otra cosa que eso, el hecho de que existe el voto de confianza con posibilidad de disolución constitucional, pero no ha funcionado, pues. No ha funcionado porque entonces le han dado la confianza y le han desnaturalizado las leyes propuestas. Es otro fallo de nuestro sistema. Así es. Quizás. Y yo creo que eso sería muy fácilmente... la regla para superar eso es muy fácilmente diseñable. Es que el Tribunal Constitucional dirima si es que más allá de la forma, se ha honrado el voto de confianza. En cada caso, en cada caso, si es que hubiera la discrepancia. De acuerdo. Pero no tenemos ese procedimiento, ¿no? Que tendría que estar en la Constitución. Así es. Y a mí me parece inaceptable el planteamiento inicial del premier Salvador del Solar, que decía, bueno, yo interpretaré... Claro. Eso es inaceptable, porque el Ejecutivo en ese caso hubiera sido juez y parte. Y no puedes... Se desvirtúa el mecanismo. Así es, no puedes disolver el Congreso sobre la base de... Es que ahí, como dice hoy día Eduardo Darriant en su columna del Comercio, ese es un mecanismo que tiene que funcionar para cualquier presidente, no para Vizcarra contra los fujimoristas. Tendría que funcionar para Ollanta, para Hugo Chávez, digamos, ¿no? Para terminar... Tía María, con los errores que ha cometido el presidente Vizcarra de dar la licencia en el primer lugar, luego suspenderla, reunirse con quien no debe reunirse, ¿qué debería hacer de ahora en adelante? En materia de Tía María. De Tía María. Uy, qué difícil. Yo creo que debería prevalecer el Estado de Derecho y por tanto no debería continuar la suspensión. Creo que debería... Creo que debería prevalecer el imperio de la ley, y eso quiere decir que no se permita el uso de la violencia para protestar. Y ahí no tiene que ver con mineros o antimineros, tiene que ver con violentos. Entonces, por eso te repito esta idea. No se trata de quién es el que está protestando y por qué motivo. Se trata de que la violencia, la protesta violenta no es admisible. Entonces... digamos, si es que no se pueden cumplir las leyes, el Estado se vuelve un Estado fallido. Entonces lo que hay que hacer es que prevalezca la ley, tanto la ley minera que... O sea, una cosa que yo he querido resaltar en mi columna en Perú 21, en la última, es que la ligereza con que se dice que contamina o no contamina esta mina, este proyecto, ¿no? Es que sin duda Saudren ha contaminado antes, entonces eso es parte del problema de credibilidad que tiene ahí, pero... Quien diga que Tía María va a contaminar el agua, va a usar el agua, no sé qué, está mintiendo porque el proyecto no prevé. Y luego quien diga que pasar un EIA es fácil, no tiene idea de lo que está hablando. O sea, son años. Es uno de los procedimientos más engorrosos y burocráticos que hay. Entonces, lo que quiero decir es que es un permiso que si ha estado bien dado, tiene que darse. Ya cuando ejerces tu derecho a construir o no, sí está dentro de lo discrecional y eso es materia de negociación, si se quiere, con la propia población circundante o con el Estado, ¿no? Pero yo creo que se debería eliminar esa suspensión. De acuerdo. Gonzalo, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido una conversación muy interesante. Gracias. Encantado. Gonzalo Segarra, director ejecutivo de Acerta en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.